Bienvenidos a nuestra Real Academia de Ciencias Morales y Políticas para este acto de presentación del libro de nuestro ilustre compañero, Javier Pérez, que lleva por título De Helsinki a Kiev, la destrucción del orden internacional. Como es habitual en estos casos, pues intervendrán una serie de presentadores, el editor Basilio Rodríguez, los académicos señores García Delgado y Lamo de Espinosa, por supuesto el autor como protagonista de la jornada, y yo mismo pues diré unas palabras de cierre que me ha sugerido la lectura de este libro excelente, ¿no? Unas auténticas memorias desde el punto de vista de un muy ilustre diplomático. Tiene entonces en primer lugar la palabra don Basilio Rodríguez como editor de la obra. Muchas gracias. Excelentísimos señores y señoras académicos, distinguidas autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes. Los editores somos esos personajes extraños que servimos de intermediario entre los autores y los lectores. No siempre bien comprendidos, intentamos encontrar para nuestros autores una serie de nuevos lectores que incrementen su patrimonio literario y viceversa. Por eso, el estar en un acto como este, que simboliza esa fusión, esa interacción entre autor y editor, y especialmente con un autor como Javier Pérez, es algo no solo grato, sino algo que justifica nuestra vocación y nuestro trabajo. De ahí que, en primer lugar, me vaya a permitir ustedes que agradezca la fidelidad del embajador Pérez, que desde que publicamos su primera obra, Las Crónicas de la Pandemia, nos ha obsequiado con su afecto, con su amistad y con su confianza. Y eso es importante, después de haber superado una pandemia tan dura, después de que nuestro trabajo, como el de tantos otros, haya estado en una situación crítica, el poder retomar la actividad editorial y, como en este caso, iniciar un nuevo año literario es algo que hay que celebrar. Y, por supuesto, lo hacemos en la mejor compañía, que es la de nuestros autores y la de los lectores, representada esta tarde aquí por todos ustedes. Un año que para nosotros es especial porque somos un joven, aunque ya no tanto, grupo editorial que surgió en la década de los 90 en el contexto universitario madrileño. Y el estar celebrando nuestros primeros 25 años con un libro como este, con un autor como el señor Pérez, es algo que, como digo, nos llena de orgullo y satisfacción. Por eso, creo que mis palabras tienen que limitarse simplemente a ese agradecimiento y, en todo caso, a dejar constancia de nuestro quehacer, de nuestra colaboración. Una colaboración que es imprescindible, en la que se establecen vínculos, como decía antes, pues también de amistad, vínculos afectivos y, desde luego, también vínculos profesionales. De ahí que tenga que hablar más que como editor en calidad de lector, porque los editores deberíamos ser, ante todo, y yo creo que lo somos, lectores. De ahí que cuando leímos el primer manuscrito que nos remitió don Javier Pérez, estas crónicas de la pandemia, pudimos deducir que a su perfil de hombre entregado a la función pública en calidad de político, de diplomático, de académico, unía la de intelectual, preclaro intelectual, que reflexionaba sobre un mundo en el que estábamos sumidos en el desconcierto. Esta primera obra nos permitió profundizar, como digo, en su itinerario vital y también profundizar en el plano personal, en esa amistad que, como decía antes, se va acrecentando con el tiempo. Pero es aquí que cuando hace apenas unos pocos meses después del verano nos habló de este libro, de esta nueva obra de Helsinki a Kiev, la destrucción del orden internacional, cuando todos estamos ahora mismo con esa incertidumbre, con el agobio, con la desesperanza incluso de un mundo que parece que va a la deriva, a través de esta obra, de sus reflexiones, si bien es cierto que muy realistas, pero con un atisbo de esperanza.
de luz. Y por eso, pues, para nosotros es una obra que tiene un valor simbólico por lo que representa. Repito, el primer libro que presentamos en este 2023. Un libro que además aparece en la colección Ex Libris, donde hemos incorporado obras que fusionan la experiencia vital y autobiográfica con el análisis histórico y social, pues de alguna forma nos posibilita incrementar nuestra confianza, nuestra fe en nuestro trabajo y en este mundo que nos ha tocado de suerte. De ahí que, como digo, les recomiendo en calidad de lector esta obra. Hay dos presentadores, por supuesto, no voy a inmiscuirme en su trabajo, pero debo decirles que ante todo lo que nos sedujo, lo que nos pareció importante de esta obra es, por un lado, bueno, pues su realismo, por otro lado, su valentía y sinceridad, y por otro lado, esa visión preclara del señor Eru Pérez en función de su experiencia profesional y personal para analizar este mundo desconcertante y no siempre acogedor. Por eso, pues, les deseo, sinceramente, que disfruten con esta lectura. Se la recomiendo vivamente, no en calidad de editor, repito, sino como lector. Y, bueno, pues, si esto además le suscita el interés de seguir la carrera literaria del señor Eru Pérez, porque estoy convencido que va a seguir produciendo a un ritmo bastante aceptable, sin desatender sus otros quehaceres, pues de alguna forma espero que eso les permita retornar a nuestro catálogo y a nuestra actividad literaria. Tengo que agradecer muy vivamente a la Academia que nos haya acogido en un lugar, yo creo que tan apropiado, tan digno, tan propicio para un libro de estas características, y también quiero agradecer a los presentadores ese análisis que seguro, a ciencia cierta, va a posibilitarnos incorporar muchos de esos comentarios y reflexiones en la campaña de promoción de la obra, que no obstante está teniendo ya una magnífica acogida. Por tanto, gracias a todos y especialmente a ustedes, repito, que representan ese colectivo imprescindible en el mundo del libro. Podrá haber autores, podrá haber editores, pero si no hay lectores, el trabajo de todos nosotros carecería de sentido. Muchas gracias. Muchas gracias a don Basilio Rodríguez. Creo que interpreto el sentir de los lectores diciendo que la edición es excelente, es una edición de una pulcritud y de una limpieza enorme, y que el título de la colección Ex Libris, Literaturas de la Memoria, es verdaderamente sugerente, ¿no?, para invitarnos a leer una obra de estas características. Interviene a continuación el académico don José Luis García Delgado. Gracias, presidente. Académicas, académicos, amigas, amigos, señoras y señores. Amigos todos. Todos amigos de Javier, luego amigos de todos nosotros. Déjenme primero expresar satisfacción. ¿Perdón? Me siento, es para que me vean. Es que están grabando, perdón. Bueno, además como profesor me gusta más hablar de pie, pero voy a hacerlo lo mejor posible. Bueno, encantado de participar en este acto con todos ustedes, este buen rato de presentarse. Bueno, presentar un libro siempre es estupendo, ¿no? Pues presentar una criatura nueva, una criatura viva, y que espero que tenga muy buen recorrido, querido editor. Por tanto, satisfacción de participar en un nuevo libro, y en un buen nuevo libro, ¿no? Y bien editado, efectivamente, muy pulcro, ¿no? Es una edición muy cuidada, muy pulcra. Solo he encontrado una rata que después olvido. Una ratilla, un apellido. Martínez Alex, en algún caso le llaman Martínez Altares, porque después viene Pedro Altares. Y además hacerlo en esta academia, que efectivamente
no solo porque Javier Rupérez sea académico correspondiente de esta corporación, sino porque esta academia es, poco a poco va siendo la depositaria de memorias sobre la España y el mundo cercano a nuestro presente, y particularmente de España. Otros académicos, y otros que lo son y que lo han sido, han escrito memorias estupendas, han escrito libros de memoria muy interesantes y que van a ser muy fructíferos, nos están siendo realmente muy fructíferos para la comprensión de lo que ha sido el último medio siglo, los últimos 3/4 de siglo de vida española, y también esos 3/4 de esos 3/4 de siglo de vida española en el mundo que ha sido, ¿no? Así que yo creo que efectivamente esta academia es un recinto súper apropiado, ¿no? La academia, querido presidente, poco a poco eso va siendo un poco depositaria, ¿no? de la memoria y particularmente de todo lo que contornea la transición antes y después, esas últimas fases del franquismo, ¿no? El franquismo se puede dividir de muchas formas, desde el punto de vista económico, ya saben ustedes, no solo económico, 3 franquismos muy perfectamente diferenciados, los años 40, el decenio bisagra de los años 50, por tantas razones diferente de los 40 y antecede un poco, y también de lo que van a ser los 60 y después los 60 y primeros 70, pues de esa segunda y tercera parte del franquismo, realmente las memorias que empiezan a conocerse por parte que han escritas por académicos, por personas pertenecientes a esta corporación, empiezan a ser muy importantes, el conjunto de ellos, y realmente a ellos se suma el de Javier Rupérez, ahora insisto un poco en eso. Por tanto, bueno, satisfacción por este doble motivo. Quiero dar 3 notas del libro, no quiero extenderme demasiado. Me gustaría, porque el libro merece la pena hablar en extenso de él, pero déjenme empezar. Voy a dar 3 notas del libro, pero déjenme empezar por otras 2 que no tienen que ver con el libro estrictamente, quizá con el autor, sí con el autor, pero que de alguna forma se salen de lo que es el contenido del libro. Uno, me pongo serio. Recientemente, como algunos de ustedes, he tenido ocasión de ver esa serie dramática, desde luego, pero no sé qué otro adjetivo emplear, tremenda, ¿no? Exterior Noche, de ese viejo realizador italiano Marco Bellocchio, secuestro y asesinato de Aldo Moro y comportamiento de la clase política del entorno y también de la familia de Aldo Moro, ¿no? Yo quiero decírselo, es que no he podido dejar de pensar en Javier Rupérez mientras veía esos 6 capítulos estremecedores, ahora me sale bien un adjetivo adecuado, estremecedores, ¿no? Desde el punto de vista cinematográfico está bien, yo creo que tiene una factura estupenda. Un realizador de 83 años que posiblemente vivió los acontecimientos de aquel 78 con una posición muy distinta de cómo hoy ve las cosas, y que, insisto, yo creo que hay algo de compensar aquel distanciamiento, aquella frialdad, aquella cierta indiferencia con la que gran parte de la ciudadanía de la izquierda europea vivió aquel acontecimiento trágico, ¿no? Trágico para Italia, trágico para las personas, claro, trágico para Italia, posiblemente trágico para lo que pudo haber sido la historia de Europa, ¿no? No pude dejar de pensar en Javier Rupérez. Como saben ustedes, apenas un año después, pues sufre sus 30 y me parece que fueron 32 días, 54 fueron los de Aldo Moro, y afortunadamente los 32 días de Javier Rupérez tuvieron mejor desenlace, ¿no? Pero por muchas cosas hay muchas. Presidente de la democracia cristiana en Italia, presidente de la democracia que lo había sido, de la democracia cristiana en España, personas de centro,
personas ilustradas, personas que buscaban el entendimiento y, digamos, el acercamiento de posiciones, y después desde el punto de vista, no me sé los detalles, Javier, de lo tuyo, pero desde el punto de vista, digamos, del el recorrido de los hechos, pues hay muchas consecuencias. Bueno, primera nota, de verdad, déjenme, si no lo decía no estaba a gusto, ¿no? Y la segunda, he tenido la suerte, en la vida tanto influye la suerte en tantas cosas, ¿no? Pensamos que determinamos nuestros destinos, no sé qué, nuestras elecciones y tal. El azar. Esto acaba siendo acaso lo más importante, ¿no? A mí el azar me ha deparado una cosa guapísima, diciéndolo al modo asturiano, y es haber tenido ocasión de haber contribuido muy directamente o a la escritura o a la edición de 3 estupendos libros de 3 grandes diplomáticos españoles. Uno, el de Alfonso de la Serna, al sur de Tarifa, de alguna forma. Yo en mi época en el rectorado de la Universidad de Pelayo tenía muy buenos contactos con don Alfonso, una persona estupenda, tan buen profesional como excelente persona, dice Javier Rupérez precisamente en su libro, cuando habla de Alfonso de la Serna. Ese libro es estupendo, y ojalá que todos nuestros responsables de las cosas en el norte de África, pues los responsables de España en el norte de África lo conocieran al de ellos, un libro fantástico. Otro, el de Fernando Olivier, otro grandísimo diplomático. Yo tuve la ocasión de tratarlo mucho en sus últimos 10-15 años. La herencia de un imperio roto, un libro de historia estupendo, ¿no? Un libro que lo firmarían con gusto muchísimos historiadores profesionales, ¿no? Una visión, digamos, de los últimos 2 siglos y medio de vida española, extraordinario, ¿no? Extraordinario. Un libro de síntesis, ¿no? Un libro de síntesis, ¿no? Como ha podido hacerlo el Richard Hare o Antonio Domínguez Ortiz, por hablar de historiadores profesionales, uno norteamericano, otro español, ¿no? Por hablar de 2 buenas síntesis de la historia española. Bueno, el de Antonio Domínguez Ortiz, 3 milenios de historia, ¿no? Pero de Fernando Olivier es un libro estupendo, ¿no? Y contribuí un poco a ello, además tuve ocasión de prologarlo. Y finalmente de Helsinki a Kiev, ¿no? Bueno, pues también hay cosas comunes, no solo que han sido buenos diplomáticos y diplomáticos brillantes, servidores públicos, servidores del Estado y con vocación de servicio, amor a España, patriotas. Recordaba al preparar esto aquel texto de, bueno, hay que decir de vez en cuando alguna cita, esa cosa de Borges tan bonita. Emil Rodríguez Monegal, que fue un conocedor tuve ocasión también de conocerlo, Emil Rodríguez Monegal, uruguayo, pero con docencia e investigación en Harvard, era uno de los mejores conocedores de Borges y se encargó de compilar en un buen volumen, textos cautivos, las reseñas que Borges hizo durante casi semanales en una revista de segundo orden bonaerense, El Hogar, ¿no? Y ahí, a propósito de ello, Borges escribió esta cosa tan bonita de que otros se jacten de los libros que les ha sido dado escribir. Yo me jacto de aquellos que me fue dado leer. Bueno, en este caso yo me jacto de los que he podido contribuir a que sean realidad, ¿no? Bueno, perdón por este largo preámbulo y ahora las 3 notas sobre el libro concretamente. Primero, el libro es una historia personal, parte, claro, son memorias personales, al hilo de las vivencias personales, pero también es un libro de historia, que dibuja una época, ¿no? Dibuja una época desde la perspectiva de un diplomático que tiene que ver mucho con las relaciones exteriores, que tiene que ver mucho con la geopolítica. Además, un diplomático que ha servido en misiones, pues, claves para entender
la Europa de la Guerra Fría, la África postcolonial, la conferencia sobre la seguridad y cooperación en Europa, ese capítulo tan importante de lo que ha sido la segunda mitad del siglo XX, y lo que significa de algún modo también la reciente agresión de Rusia a Ucrania, ¿no? Entonces es libro de memorias personales, pero tan inteligentemente planteadas, de tal forma que sirve para, digamos, dibujar toda una época, ¿no? Y por supuesto, a propósito de las historias sobre la transición y ese 3/4 del siglo de vida española, los apuntes que tiene sobre la tercera parte del franquismo, si vale la división un poco en tres, esa tríada de épocas del franquismo que yo antes les he dicho, de los años 60 y 70, hay muchísimas notas muy interesantes sobre lo que fue esa tercera parte del franquismo y la última parte del franquismo y los primeros momentos de la transición, ¿no? Con muchas notas, a propósito, claro, él participó, digamos, de lo que era el mundo oficial y lo que era el mundo de la oposición, o de cierta oposición. A propósito de eso, pues muchas notas sobre los comienzos de Cuadernos para el Diálogo, en los que yo también, de alguna forma, más colateralmente, sobre todo en los primeros momentos, participé. Por cierto, mi primer artículo largo, del que presumí, en Cuadernos para el Diálogo, años, yo creo que fue el 67, lo confirmamos, lo hicimos conjuntamente Santiago y yo, sobre la obra de un académico, Europa y España en la obra de Ramón Tamames, ¿no? Entonces, Javier se ocupaba de la reciente aparición, que me parece que era la formación del mercado común europeo, y yo de las estructuras económicas. Bueno, digo las estructuras porque era la estructura, se sucedieron ediciones y después la estructura grande se convirtió en una estructura pequeña, un compendio, etc., ¿no? Bueno, primera nota. Segunda, es el libro de un diplomático profesional, sí. Eficientemente profesional, sí. Escrupulosamente profesional, sí. Pero yo diría vocacionalmente, ¿no? De un diplomático vocacional, ¿no? Que es lo que yo creo que se desprende, ¿no? Porque ha sido muy buen profesional, pero es que ha habido ahí un pálpito de vocación, ¿no? Se puede ser muy buen profesional a base de competencia y de saberse muy bien el saber hacer y el conocer todos y cada una de los mecanismos y de los resortes que se necesitan para el desempeño de la profesión, pero puede faltar eso, el aliento, ¿no? El hálito, el alma, ¿no? Yo creo que en el libro se pone de manifiesto como aquel primer movimiento un poco anímico de muy joven, ¿no? Él dice que desde muy temprano momento, pues él tuvo, aunque venía de una familia sin antecedentes en ese campo, pues desde el primer momento él tuvo, muy desde el comienzo tuvo ese afán de conocer mundo, de abrirse al mundo y de eventualmente poder servir a los intereses de su país en misiones de ese tipo, ¿no? Desde muy joven quise asomarme al mundo, dice en algún momento, ¿no? Y lo hace además, eso tiene la suerte de servicios, como decía antes, estupendo, ¿no? Y por eso su vida, aparte de otras vicisitudes, ha sido todo menos aburrida, ¿no? Porque le ha tocado misiones en momentos claves, en situaciones extraordinariamente con gran trascendencia. Y finalmente, ya termino, perdón, pero siempre me estoy extendiendo mucho, ese libro, lo decía, el editor nos decía antes, hablaba de carrera literaria de Javier Pérez, eso es verdad, ¿no? El libro es de un buen escritor, ¿no? De un buen escritor. Lo conocíamos por otros libros, algunos de los que yo conozco, este libro de sus memorias de la Embajada de Washington entre el 2000 y el 2005. Esto es un estupendo escritor, un escritor de pluma rápida, pero una pluma culta, envolvente, brillante en muchas ocasiones, antiazoriniana. Esto no le gustan las frases
cortas, ni el pensamiento corto, ni las ideas cortas, ni el pensamiento corto. Bueno, eso de las ideas cortas, imagino que es de umbral corto, que era tan... a todo el mundo le decía algo malo, ¿no? Esto... pero es una pluma culta, ¿no? Que da gusto leerlo, ¿no? Con una capacidad de observación, de descripción, de análisis. Hay algunos apuntes de personas estupendos, ¿no? Que son pinceladas de un gran escritor, como en 3 líneas, por ejemplo, al presidente de Portugal, Francisco Costa Gómez, ¿no? En la página 223, yo creo que es línea y media, fantástico, o García de Pruneda, el embajador en Etiopía, ¿no? Con el que trabaja, o Delfina, que es la esposa de Ignacy Krasinski, un amigo de Varsovia, ¿no? Le dedica medio renglón, fantástico, ¿no? El propio Gerald Ford, ¿no? Que también un renglón, el que fuera presidente de Estados Unidos, ¿no? O las ciudades, Helsinki, que bien descrita está, ¿no? O esa villa de la Alta Saboya donde matrimonió Giuseppe Verdi con Giuseppina, ¿no? Strepponi, ¿no? Donde él mismo acabaría teniendo su primer matrimonio, ¿no? Esto... un buen escritor, ¿no? Con semblanzas de personas y de ciudades estupendas. Bueno, pues yo con esto quiero terminar. Su primera frase es que este es el libro de soy un superviviente. No, afortunadamente no eres un superviviente. Sigues viendo el mundo no como un superviviente, sino como un actor, y con ganas de opinar sobre él, y con ganas de participar, y con ganas de aportar lo que tú puedas para mejorarlo. Así que yo confío en que te queda mucho por vivir, querido Javier, y mucho por contar, ¿no? Y mucho por escribir, aunque no ganes premios. Y no puede ganar premios Javier Pérez, porque es varón sin equívocos, es blanco y heterosexual. O sea, no puede. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, querido José Luis, profesor García Delgado. Al hilo de algo que ha dicho, que esta Real Academia se va convirtiendo poco a poco en el depósito de las memorias de la transición, les puedo anunciar que a lo largo de este año, probablemente en primavera, haremos una presentación de los varios archivos depositados por protagonistas de la transición en esta casa. El último de ellos, pues, de mi antecesor en la presidencia, Miguel Herrero de Miñón, el que está a punto de llegar, de Alberto Oliart, y otros que ya teníamos, como el de nuestro querido Marcelino Oreja o el de Alfonso Osorio, y por tanto, efectivamente, creo que una de las vocaciones de esta Real Academia es convertirse en depósito de la memoria de ese gran periodo de la historia de España. Tiene ahora la palabra nuestro colega Emilio Lamo de Espinosa. Pues muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Un placer regresar a esta tribuna en tan buena compañía, con tantos amigos entre la audiencia, para presentar un libro, que es algo siempre muy agradable, y para presentar además un libro de un amigo como es Javier Rupert, ¿no? Y comienzo como terminaba justamente José Luis García Delgado, en la primera página del libro, primer capítulo, que se titula A modo de dolorosa introducción. Javier dice: soy un superviviente. Es evidente que uno no puede evitar el leer esto, el leer en ello ecos de ese secuestro de ETA de 31 días, 32 días. Pero Javier lo explica después y lo generaliza y dice: pertenezco a las generaciones que heredaron los resultados de 2 guerras, una guerra civil y otra guerra mundial, y que se vieron forzados a aprender lo que nuestros mayores hicieron para superar los correspondientes traumas. Fin de la cita. De modo que supervivientes ahora también nosotros, no solo él, de un mundo de conflicto y de violencia como jamás se ha dado en la historia. El siglo XX, el siglo de las megamuertes, como la llamó Brzezinski. Habermas escribió: jamás en la historia los hombres se han asesinado con mayor virulencia. De ahí venimos, ¿no? Supervivientes también de una España en blanco y negro, una España de tiempos de silencio, de tiempos de hambre, una España ubicada en un corral de apestados, es terminología de Javier, corral que es el punto de partida de la España moderna. Un resto de los fascismos vencidos, rechazado por todo el mundo en Naciones Unidas,
Una economía autárquica al tiempo que se estaba poniendo en marcha la economía europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, una cultura tridentina y casi contrarreformista, cuando afloraba ya en todas partes la contracultura. Un país, pues, con una historia supuestamente atípica, en la que nunca hubo economía, ni ciencia, ni democracia, ni libertades, casi en Estado, un verdadero erial. La historia de España, como sabemos, escribía Ortega en una de sus, a mi entender, más torpes afirmaciones: la historia de España es la historia de una larga decadencia. De ahí venimos, de esa realidad, o en todo caso de esa percepción, pues no siempre se ajustaba la percepción a la realidad y por fortuna siempre fuimos bastante más de lo que ese cuadro tenebrista que hemos heredado hace sospechar, ¿no? Y Javier se pregunta la pregunta que ha sido fundamental, desde luego para mí, creo que para mi generación: ¿cuándo seremos un país normal? ¿Cuándo seremos un país normal, ¿no? La misma pregunta, como digo, que nos hemos hecho todos, y yo recuerdo haber publicado hace ya años, en el 2001, un largo trabajo que se titulaba La normalización de España. La normalización de España, en el que daba por contestada la pregunta: ¿ya somos un país normal?, decía entonces, con no moderado optimismo, y quizás hoy tendría que revisarlo. Ese complejo de inferioridad, no ser modernos, nos ha perseguido, a mi generación, a la de Javier, y en ese origen tenebrista se enraiza el proyecto que ha animado y anima a Javier Rupert. Y añade: muchos supervivientes hemos soñado un solo mundo, una sola ley, una sola creencia, un solo marco de principios y de conductas. Las respuestas de Javier aparecen reiteradas en el libro, pues son el sentido último de todo ello. Una nueva cita: una España europea, democrática y occidental, incluida en la OTAN y en la Comunidad Económica Europea, y sin duda alineada con las ideas y principios de ambas organizaciones. Y así fue. Pues entre el año 45 y el 22, 78 años en la historia de la humanidad, no había habido una guerra mundial. Lo que Javier llama el peligro de extinción se había quedado atrás, y por el contrario, el nunca más, el nevermore, había triunfado. Éramos normales, hasta ahora. Y de las ilusiones de Helsinki a la realidad de Kiev hoy, de eso va este libro de memorias, de un mundo basado en reglas y normas a otro basado en la fuerza y en el poder, del multilateralismo a la multipolaridad, de Kant a Hobbes, como ha dicho Borrell, recogiendo terminología y uso, de herbívoros a carnívoros. Un jardín, un parque temático, en buena medida eso es hoy Europa, enclavado lamentablemente dentro de un parque jurásico, tan libre y feliz como Suiza, como quería Churchill, pero también, en cierto modo, somos la Suiza del mundo. Este libro es el resultado de una biografía, y aunque repasar su biografía nos llevaría mucho más tiempo del que dispongo, un breve resumen es imprescindible para entender esa experiencia que se plasma claramente en las páginas del libro que presentamos ahora. Javier nace en 1941 en Madrid, hijo de un médico puericultor y coronel en el Servicio de Sanidad del Ejército del Aire, cursa estudios en el Colegio del Pilar, se licencia en Derecho y en Periodismo por la Universidad Complutense, y bien pronto, en el año 63, ya es militante democristiano en la oposición al franquismo, y como digo, en el año 63 es uno de los primeros fundadores de la revista Cuadernos para el Diálogo. Hace el servicio militar en el área universitaria, en Villafría, donde aprende a pilotar una avioneta biplano Buker. Me da mucha envidia, porque eso debe ser algo francamente gozoso, me da mucha envidia. Se incorpora bien pronto al cuerpo funcionarial como diplomático, a la primera, como se decía entonces, en el año 65. En el 77 se afilió a la UCD, de la que fue miembro de su comité ejecutivo y secretario de Relaciones Internacionales. Y a partir de esos momentos su biografía alterna y entrevera dimensiones políticas y dimensiones diplomáticas. En la dimensión política ha sido diputado y senador por el PP, formó parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN algunos años, miembro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, la OSCE, y presidente de su Asamblea Parlamentaria también algunos años, presidente de la Internacional Demócrata Cristiana, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Como diplomático ha sido jefe de gabinete de Marcelino Oreja, embajador ante la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea, embajador ante la OTAN, embajador de España ante los Estados Unidos, director ejecutivo del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y finalmente se jubila, si mal no me equivoco, como cónsul general en Chicago, en Estados Unidos.
Tiene publicado su buen número de libros, básicamente memorias, ensayos y también alguno de narrativa. Menciono algunos: España en la OTAN, dato parcial del 86, secuestrado por ETA, del año 91, el espejismo multilateral del 2009 y finalmente Memoria de Washington del 2011, sobre el que volveré de nuevo más adelante. Es además, también se ha dicho, miembro correspondiente de esta academia y compañero en el Círculo Cívico de Opinión y en muchas otras actividades. Como vemos, es un currículum colosal, yo diría extenso, profundo e intenso, que revela una enorme experiencia como diplomático y también como político en relaciones exteriores. Él piensa, y así lo dice, que su vocación era más la política que la diplomática. Leo su frase: he tenido mi condición de diplomático profesional como refugio para las inclemencias de la política, quizás mi auténtica vocación. Tengo mis dudas, Javier, de que esa sea tu auténtica vocación. Puede. En todo caso, lo que este currículum muestra es que si alguien estaba preparado para ser ministro, ese era Javier Rupert, y que no lo haya sido solo muestra el deterioro creciente, por cierto, de los mecanismos de reclutamiento de líderes políticos. En todo caso, de Javier Rupert ha dicho José María Aznar, y le cito a Aznar, que está en el selecto grupo de los mejores servidores públicos que ha tenido España en los últimos 30 años. Y los ha tenido, y muy buenos, añado yo, y muchos de ellos pertenecen en esta casa. Conozco a Javier Rupert hace muchos años y comparto, desde luego, la opinión de Aznar, quien añade acerca de Javier: amplia cultura, fina inteligencia, sentido de la responsabilidad y de la historia. Es un patriota, concluye Aznar, la misma palabra que he utilizado hace un rato también José Luis García Delgado, una palabra poco utilizada, incluso menospreciada, pero creo que perfectamente correcta y adecuada en este caso. Vamos al libro. Este libro es casi la primera parte de otro que editó antes, en el 2011, Memoria de Washington. Pero a diferencia de aquel, el que hoy presentamos tiene varias lecturas, al menos para mí tiene 3, aunque no sé si el autor lo pretendía y ni siquiera sé si es muy consciente de esas varias lecturas, pero yo lo he leído así y lo voy a contar así, ¿no? Memoria de Washington era eso, era un libro de memorias políticas de alguien que había estado en primera línea en una época turbulenta para la diplomacia española y mundial, como lo fue, es bien sabido, la guerra de Irak, una guerra que dividió profundísimamente a la opinión pública occidental, europea y española, y que precedió en nuestro caso a las dramáticas jornadas de marzo del 2004 tras el atentado de Atocha, un periodo, una semana, unos momentos casi de desestabilización de la democracia. Como embajador de Washington, Javier Rupert fue protagonista de aquellos eventos, y en el libro lo relata y lo hace con ritmo musical. Aquí tiene otro ritmo, al que aludiré inmediatamente. Fue protagonista de algo, por lo demás, para lo que llevaba preparándose muchos años, las relaciones con Estados Unidos. Había sido atlantista y liberal, siempre embajador en la OTAN. Ahora, en este nuevo libro, de Helsinki a Kiev, la destrucción del orden internacional, se subtitula el libro, se centra sobre todo en la conferencia de Helsinki y la elaboración del acto final, un momento clave en la construcción de un orden internacional multilateral, un orden de paz global, que sentó en buena medida los cimientos del fin de la Guerra Fría y de la OSCE. Pero como decía el libro, es más que eso, y al menos es otras dos cosas integradas. Y así, en la primera parte, tras la formación suya en la escuela diplomática y la creación de cuadernos para el diálogo, por cierto, donde aparecen muchos buenos amigos, efectivamente, Joaquín Luis Jiménez, Martínez Alés, Pedro Altares, etcétera, etcétera, Gregorio Pérez Faro. Después de eso, los capítulos siguientes llevan el título de Estaciones. Estaciones que invitan, evidentemente, de un largo viaje, que yo creo que es al tiempo un viaje personal, un viaje de formación y un viaje político. Son las tres cosas. En ese sentido, creo que el libro puede leerse como una suerte de libro de viajes, una película, una road movie, de un jovencísimo y bisoño diplomático recién salido de la escuela, que nos va trasladando por el mundo al ritmo de sus variados distintos en 3 continentes y 3 sistemas políticos. El África tercermundista y las 2 Europas, la del este y la del oeste, antes de volcarse a América. Incluido en ello episodios de espionaje con ribetes eróticos y chantajes políticos, en la buena medida casi de película. Al tiempo ya ha quedado apuntado, y esta es la tercera lectura, recordemos, la primera es Memorias Políticas y la segunda, Libro de Viajes. La tercera es casi un libro de lo que los alemanes llaman Bildung, de construcción de la personalidad, de maduración personal y cultural.
No es un Bildungs Roman, pero a veces se aproxima a ello, en un proceso de formación en la mayoría de edad profesional y política del protagonista. Los inicios de su carrera diplomática, los avatares de los diversos destinos, la impresión que esto le causa, las relaciones con sus embajadores y de toda la delegación con el Ministerio de Exteriores y con los variados ministros, los avatares de sus mudanzas e incluso algunas aventuras amorosas, quizás demasiadas, al menos al parecer de algún ministro del ramo. De todo ello da cuenta Javier con distanciamiento y objetividad y, por cierto, esto está lleno de chismes que para los diplomáticos les resultará extremadamente divertido. Es más, personalmente me ha interesado y entretenido casi más esta dimensión personal que la estrictamente política, que a la postre se puede encontrar en otros sitios, aunque ciertamente no del mismo modo. Puede que, como yo soy un mal lector de novelas, haya buscado en este libro lo que echo de menos y lo que el mismo autor quizás echa de más. Pero podemos repasar el viaje. Primera estación, así se titula, Addis Abeba, años 68-69, la Etiopía de Haile Selassie. Recordemos, uno de los dos únicos países africanos que permanecieron independientes durante la larga colonización de África acordada en la Conferencia de Berlín. Razón por la que Etiopía y Haile Selassie gozaba de un notable prestigio, era la sede de la Organización de la Unidad Africana y, en cierto modo, la capital de África. La segunda estación, Varsovia, de pronto, una ciudad totalmente destruida por la guerra, año 69, 25 bajo cero, supongo que el tránsito debió ser duro, regido todavía por Gomulka. Tercera estación, Helsinki, a donde llega en enero de 72 un país no alineado, pero sí finlandizado. Y nos dice que ahí se encuentra con que España está siendo invitada por vez primera, en pie de igualdad, a un foro multilateral llamado a debatir sobre la seguridad en Europa. El gobierno finlandés había convocado a 35 países que incluían a todos los europeos y también a España, pero Franco seguía vivo. Probablemente era, pues, dice Javier, el sitio más interesante para un diplomático español en aquel momento. El sistema internacional estaba comenzando a salir y el Helsinki sale desde la Guerra Fría a través de la distensión camino de una cierta coexistencia pacífica. Cuarta estación, Ginebra, cuarto destino diplomático, 6 años, desde luego mudanzas sin parar. Y el 21 de julio de 75, los 35 estados participantes originarios del proceso firmaban lo que habría de ser el acta final de Helsinki. En ella, los soviéticos habían obtenido lo que querían, la inviolabilidad de las fronteras. Los occidentales habíamos obtenido lo que queríamos, que era el respeto de los derechos humanos. Quinta estación, de nuevo Helsinki, más tarde Ginebra, finalmente Madrid. Así pues, y desde el mismo título, el objetivo es la fatigosa y dificultosa construcción de una red internacional en Helsinki y finalmente su insensata destrucción en Kiev. Con Rusia siempre de referencia, Rusia en el otro lado y siempre en el fondo del cuadro. Interesantes por actuales y para valorar la situación en Ucrania y la política occidental en relación con Ucrania y Rusia son muchos comentarios que Javier hace sobre este país y su relación con Occidente. Pérez acredita la voluntad de acercamiento de Occidente a Rusia, no solo la política alemana, sino sobre todo la voluntad de acercamiento de la OTAN a la Federación Rusa. En 1990, la Asociación para la Paz, integrada por Estados Unidos y la Federación Rusa, además de todos los aliados de la OTAN, y en 1967 se firma el Acta Fundacional sobre las relaciones de cooperación y seguridad entre la OTAN y la Federación Rusa, que crea un Consejo Permanente de Consultas. Y ahí se decía, la OTAN y la Federación Rusa no se consideran adversarios y su objetivo consiste justamente en eliminar los vestigios de la época de confrontación y de rivalidad. Poco después se crearía el Consejo OTAN-Rusia. No ha sido pues Occidente quien ha rechazado a Rusia, todo lo contrario. Se ha intentado crear un tejido de relaciones para asegurar una paz por interdependencia, la misma paz por interdependencia que aseguró la paz en la Unión Europea, la misma estrategia. Se ha intentado. Una paz liberal se denomina. Angela Merkel, hoy criticada, lo intentó. Creo que hizo bien, había que intentarlo, pero ha fracasado. Y ha fracasado porque Rusia lo ha querido así. Y con este comentario termino. Kiev, evidentemente, no es un punto final, es una incógnita, por una parte, también una interpelación a la opinión pública occidental.
De nuestra respuesta dependerá el futuro de ese inexistente orden internacional, siempre entre comillas, título pomposo que la realidad encubre una red de intereses cruzados, liderados como siempre por los grandes poderes del momento. Un escenario, ese de grandes poderes, en el que tanto el chino Sun Tzu de hace 15 siglos, como el griego Tucídides, el romano Vegecio, el florentino Maquiavelo o el prusiano Clausewitz se habrían sentido en su casa en los más variados artes de la guerra. La guerra, me temo, como decían todos ellos, es tan humana como la paz. Estamos siempre en guerra, decía Maquiavelo, saliendo de una, evitando otra, preparando la siguiente. La paz no deja de ser siempre una tregua inestable entre periodos, una rebus sic statius. Si vis pacem para ver, si quieres la paz, prepárate para el combate, nos enseñaba Vegecio. Y yo creo para mí, Javier, que esta es la principal enseñanza de este largo aprendizaje por el que nos has conducido. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Ramón Espinosa, y tiene ahora la palabra pues, el protagonista del acto de presentación de su propio libro, que es nuestro querido amigo y colega Javier Pérez. Señor presidente, benigno, queridos amigos, amigos antiguos y permanentes, José Luis, Emilio, querido Basilio, editor, queridos amigos, señora académicos, amigos todos que habéis tomado el momento para asistir a esta presentación, entre los cuales efectivamente veo a tantos amigos y a tantos colegas y a tantos que han participado conmigo en tantas aventuras. Muchísimas gracias. La verdad es que después de escuchar estas presentaciones, mi tentación es escribir otro libro y venir aquí para que lo presenten también, porque la verdad es que ¿qué más podría decir yo? ¿Qué más podría esperar, ¿no? Hay algún amigo mío que dice que yo lo único que hago es escribir sobre mí mismo, ¿no? Y aparte tiene razón, pero la verdad es que cuando uno encuentra estas cosas tan agradables y tan amistosas que se dice, la tentación es permanente. De manera que muchas gracias, y muchas gracias a esta casa. Esta es una casa magnífica, a la que pertenezco como académico correspondiente y de la que aprendo muchísimo. Y tengo que decir a Benigno y a todos los que le han precedido como presidentes, a Miguel Herrero, a Marcelino Oreja, que realmente esta casa merece un sitio importante en lo que es la reflexión sobre España, sobre la realidad española, sobre el futuro de los españoles y sobre el futuro de la libertad, ¿no? Lo que decía Emilio, superando todas aquellas visiones pesimistas que en su momento nos hicieron pensar que efectivamente no teníamos remedio. Tenemos remedio y la verdad es que lo hemos ido demostrando suficientemente. Y lo seguiremos demostrando, Y la reflexión que sale de esta casa y de los miembros de esta casa ayudará enormemente a que así sea. Tengo que empezar diciendo que el principal responsable de que este libro exista está a mi izquierda, es don José Luis García Delgado. Y tiene razón, él es el que me dijo, hombre, hay un premio por ahí que no, efectivamente tenía razón, no me dieron, por alguna de las razones por las cuales él menciona. Bueno, así, pero escribí el libro. Escribí el libro y escribí dos libros en el fondo, ¿no? Primero, escribí un libro siguiendo una línea que está en este momento muy a la moda en los medios norteamericanos, que es el del ensayo autobiográfico. Esto no es exactamente una autobiografía, es la utilización de datos autobiográficos para construir una reflexión. Y es lo que he procurado hacer precisamente en esa parte que tiene más de contenido autobiográfico y a la que tanto se ha referido José Luis como Emilio. Para mí la primera reflexión eran mis 10 primeros años como diplomático, que empiezan cuando entro en la carrera diplomática, en la escuela diplomática en el año 65, y cuando vuelvo a España, después de esas estaciones que bien describía Emilio Lamo en 1975. Son mis primeros 10 años como diplomático, son los últimos años de la dictadura franquista.
Y naturalmente es una coincidencia, no me la inventé yo, pero sí es una coincidencia desde el punto de vista de mis enseñanzas, de mis experiencias y de mis proyecciones. Porque conocí lo que era la primera descolonización de África, en mi experiencia de Addis Abeba, conocí lo que era el horror del marxismo-leninismo en Polonia, en Varsovia, aunque al mismo tiempo también desarrollé un profundo cariño y afecto por ese gran pueblo, al que tendríamos que volver para conocernos mejor, porque tantas cosas tenemos en común, aunque no hablemos la misma lengua, pero sí en gran medida practicamos la misma religión, tenemos la misma dimensión y tenemos exactamente la misma condición de naciones periféricas en algún sentido. Y luego, efectivamente, me centré mucho en esa experiencia que fue, desde el punto de vista político, desde el punto de vista profesional, absolutamente definitiva, que fue la conferencia sobre la seguridad y la cooperación en Europa entre el año 72 y el año 75, en esas dos estaciones que eran Helsinki y Ginebra. ¿Y por qué? Porque, primero, también lo contaba Emilio y lo cuento en el libro, porque estábamos en situación de igualdad. Una situación realmente insólita, ¿no? Para alguien como yo, que ya venía rodado en unas primeras experiencias de oposición al franquismo a través de lo que había sido la primera democracia cristiana, las relaciones con Joaquín Ruiz Jiménez, la creación, la fundación de Cuadernos para el Diálogo, en el cual también estaba participando José Luis García Delgado, pero al mismo tiempo también con la conciencia de que éramos malvenidos, no nos quería nadie, éramos gente extraña en un contexto en el cual no se nos admitía. Sin embargo, en aquel momento se nos admitió. Éramos uno más. Y también lo cuento en una situación realmente peculiar, porque en esos 35, o ya son 57, ¿no? Como consecuencia de los diversos campos nacionales que ha habido en Europa en los últimos 40, 50 años. Pero de aquellos 35 había unos que eran socialistas, otros que eran europeos, otros que eran atlantistas, otros que eran neutrales y no alineados, y había dos países que no eran nada, que no pertenecían a nadie. Uno era el Vaticano, no hace falta que les diga cuál era el otro, ¿verdad? España. Y sin embargo teníamos, y también lo digo en el libro con gran admiración, yo tuve la suerte de tener como jefe en aquel momento y como amigo para el resto de mi vida a Nuño Aguirre de Castro, que es uno de los grandes diplomáticos que han producido no ya la diplomacia española, sino la diplomacia europea y posiblemente la diplomacia mundial. Un tipo absolutamente fuera de serie, que sabía perfectamente dónde se movía, pero al mismo tiempo conocía perfectamente cuáles eran los límites profesionales, políticos y sociales de nuestra actividad. Y eso para mí era un momento fundamental, porque además era la culminación de toda una historia complicada, que comienza con un final de la Segunda Guerra Mundial en términos confusos, que crea al mismo tiempo una guerra fría que está a veces a punto de convertirse en una guerra caliente, que no se convierte en una guerra caliente porque hay una serie de acuerdos que finalmente encuentran su plasmación en el acta final de Helsinki en 1975. No digo yo que fuera un momento perfecto, no digo yo que fuera un mundo perfecto. Había habido muchas cosas que se hubieran podido evitar, que se hubieran debido evitar. Había muchas muertes, mucha violencia por medio, pero no había una nueva guerra mundial. Recuerdo también que en 1918, que acaba la Primera Guerra Mundial, y en 1939 transcurren 21 años. Y que, como dice el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, el flagelo de la guerra afectó de la misma manera a dos generaciones, prácticamente a una sola generación. Eso se había evitado ya en 1975. Y mal que bien seguimos moviéndonos en ese espíritu de respeto de las zonas de influencia, de la noción de que había que evitar por encima de todo una cosa que era la guerra. El precepto era nunca más, nunca más. Y naturalmente siguieron existiendo toda una serie de cosas, pero al mismo tiempo también aquello que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desapareció un día sin que nadie disparara un tiro para que desapareciera o para que se mantuviera. Porque si eso desaparece en 1991, en 1989,
se había caído el muro de Berlín sin que nadie disparara un tiro para que se cayera, sin que nadie disparara un tiro para evitar que se cayera. Y al mismo tiempo también con la convicción que vino a ser reflejada adecuadamente por Francis Fukuyama en aquello de el final de la historia, ¿no? Bueno, desgraciadamente el final de la historia pues ha tenido poco recorrido, y la segunda parte, la primera y la tercera parte de mi reflexión, que tanto José Luis como Emilio han contado con mucha precisión, es cómo se ha roto esa posibilidad de un mundo globalizado en el mejor sentido de la palabra, que pertenece a los mismos principios, que practica las mismas convicciones, que sigue las mismas leyes y que respeta los mismos principios. Y los principios básicos son muy simples: es evitar la guerra, es renunciar al uso de la fuerza, es respetar la soberanía de todos los estados, es consiguientemente tener un sentido de un mundo globalizado en donde hay unas normas que tienen que ser respetadas precisamente para evitar que se vuelva a la conflagración. Y eso es lo que no ha respetado Vladimir Putin, y eso es lo que no ha respetado la Federación Rusa. Todas aquellas cosas que se nos presentan como argumentos para explicar por qué Putin está en Ucrania son falsedades, falsedades suyas. Todas aquellas visiones de un pueblo ruso victimizado por una historia secular que ha acabado con sus mejores principios es falsa. Todas aquellas razones que dicen que Ucrania es pura y simplemente una parte más de la Rusia eterna es falso. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Polonia y los polacos preguntaban a los extranjeros cuál era la ciudad que nos parecía más bella de Polonia, normalmente respondíamos Cracovia. Y Cracovia no había sido destruida durante la Segunda Guerra Mundial, estaba allí, era bella, y nos decían no, la ciudad más bella de Polonia es Lubów, es Lviv, es toda aquella ciudad que en este momento los rusos califican como la cuna del nacimiento de la fe ortodoxa. De manera que estamos contemplando una situación enormemente compleja que supone la ruptura de ese orden internacional que, con todos sus defectos y con todas sus limitaciones, nos había llevado precisamente a concebir una evolución tranquila, relativamente estable, de toda la humanidad. Si queremos comparar los datos, podemos simplemente referirnos a todos los think tanks americanos que dicen cuántas democracias había en 1945 y cuántas democracias existían todavía en el año 2015 o 2019. Y podemos comparar también cuáles eran las situaciones económicas de todos los países que existían en 1945 y todos aquellos que existen en el año 2022, para darnos cuenta de cuál ha sido el progreso de la humanidad. Eso hoy está seriamente en peligro. Y yo creo que tenemos que hacernos también una reflexión que tiene que ver en el comienzo, lo que dice y recuerda tanto José Luis como Emilio: si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra, pero al mismo tiempo también para calcular cuáles son las consecuencias del mundo que en este momento nos enfrenta a una realidad que puede ser evidentemente y finalmente catastrófica. Y es calcular cuáles son los términos de la paz. Hay una cierta tendencia geopolítica de aquellos que estiman que efectivamente Rusia tiene alguna razón para lo que ha hecho y que consiguientemente hay que buscar una conferencia de paz en donde al final se destruya lo que es evidente, y es que el culpable de la agresión tiene que pagar por la agresión. Y todos aquellos que piensan otra cosa olvidan algo elemental, y es que no hay otra paz que no sea la del reconocimiento de la integridad territorial y de la igualdad soberana de un país miembro de Naciones Unidas que se llama Ucrania. Y consiguientemente al mismo tiempo que tengamos en cuenta también qué es lo que tenemos que hacer con este mundo que en este momento nos encontramos prácticamente destrozado. ¿Es posible que un país que está dirigido por un criminal de guerra siga siendo uno de los elementos
fundamentales del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que sea uno de los países que tiene el derecho de veto, uno de los 5 países que tienen el derecho de veto, cuando ha violado todos y cada uno de los principios que se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas o en el Acta Final de Helsinki. Vamos a conformarnos con la paz de los sepulcros, vamos a admitir cualquier situación que no tenga en cuenta las responsabilidades políticas, militares y económicas de todos aquellos que han sido los agresores de esta guerra. Esta es la reflexión. Tomo nota de lo que dice José Luis y tomo nota que no me considero un superviviente sino un actor. Procuraré siendo un actor. Pero al mismo tiempo también lo que quiero es, a través de este libro y de tantas otras cosas, transmitir lo evidente. Tenemos en nuestras manos todos y cada uno de los ciudadanos de este mundo una responsabilidad, y es la de asegurar que los ciudadanos sigan viviendo en unos términos razonables de paz, de estabilidad y de prosperidad. Y en eso seguiré, en la medida en que Dios me conceda vida, seguiré trabajando, seguiré reflexionando y seguiré ofreciendo mis fórmulas para efectivamente, dentro de lo que es la autobiografía y lo que es la reflexión, poder seguir asegurando que, como hicimos más o menos en el Acta Final de Helsinki, garantizamos que la gente pudiera entenderse sobre un mundo de normas que exigen respeto, no por cualquier tipo de banalidad excluyente, sino porque en ese respeto a las normas está la grandeza del respeto a la dignidad humana. Y gracias a todos, muy particularmente a Benigno, a Emilio, a José Luis, a Basilio, por esta ocasión, y gracias a todos ustedes por estar aquí presentes y habernos escuchado con esa atención. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Javier. En nombre de los académicos presentes, me gustaría ante todo dar la bienvenida a nuestros invitados, a todos ustedes, pero muy particularmente a quienes nos acompañan en el estrado, al jefe del Estado Mayor del Ejército, a los colegas de las Reales Academias de la Historia, de Farmacia y de Ingeniería. Están evidentemente en su casa, como nosotros nos encontramos tan a gusto cuando tenemos el placer de visitarles, a las autoridades y a todos los amigos presentes. El presidente tiene el pequeño privilegio de cerrar el acto y no me resisto a dedicar 3 minutos, no más, a algunas reflexiones muy concretas que me ha sugerido la lectura atenta e interesada de un libro que, como se dice en términos coloquiales, no puede uno cerrar, ¿no? No puede uno dejarlo porque siempre en la página siguiente encuentra algo más interesante que en la anterior. El título es muy sugerente, la edición estupenda, como se ha dicho, son una suerte de memorias, pero algo más que unas memorias. Y yo creo que hay en el libro de Javier una intrahistoria, que diría Unamuno, de una generación admirable. Se ha hablado mucho de cuadernos para el diálogo en esta sala. No saben ustedes, los que pertenecemos a la generación siguiente, un poco más jóvenes, con qué admiración, con qué interés seguíamos siendo jóvenes estudiantes universitarios en el colegio mayor, en las aulas de la facultad, pues esos atisbos de libertad, esas luces, ¿no?, que nos dirigían hacia una transición de la que no fuimos protagonistas, pero sí fuimos entusiastas, seguidores, y que hemos procurado, quizá como epígonos de esas generaciones admirables, mantener, y que tenemos el deber de seguir preservando. Yo me quedo con la parte positiva del libro, ¿no? La intrahistoria, como decía, la familia, los amigos, las ilusiones universitarias, la escuela diplomática, cuadernos, cuántas añoranzas, cuántos recuerdos, ¿no? Cuántas anécdotas estupendas, amigos que por desgracia muchos ya no están. Pero me quedo sobre todo con lo que me gustaría transmitirles a ustedes, y es un elogio de la diplomacia española. Gracias al cuerpo diplomático, gracias a otros cuerpos de altos funcionarios, España, cuando
llegó el momento de la transición, estaba preparada para construir un Estado serio, riguroso, moderno, democrático, a la altura de cualquier otro de nuestros socios y amigos europeos con los que hemos compartido la historia, unas veces en positivo y otras veces en negativo. La historia de la diplomacia española, como la historia de España en general, tiene muchos motivos para que nos sintamos muy satisfechos. El Estado nace, como saben ustedes, como forma política en el Renacimiento. Les habla aquí un historiador de las ideas que no puede nunca dejar su propia condición. Y los instrumenta regni, los instrumentos de los reinos nacientes son los jueces, el ejército, la burocracia y muy especialmente la diplomacia. Solo en el Renacimiento surge la figura del embajador permanente, un cambio revolucionario a juicio del mejor estudioso de esta materia, que como saben ustedes, y los diplomáticos lo han utilizado sin duda en sus oposiciones, es Herbert Mattingly, el famoso historiador norteamericano, cuyo libro, La diplomacia del Renacimiento, publicó nada menos que en 1955 el entonces Instituto de Estudios Políticos, con un prólogo que merece la pena seguir leyendo, del embajador Areilza, al que luego me referiré como académico de esta casa. Orador en público y negociador en secreto, decían las fuentes renacentistas sobre los diplomáticos. Y España, como es bien sabido, tuvo, particularmente a través de Fernando el Católico, un enorme protagonismo hasta el punto de que Mattingly lo califica del más excelente servicio diplomático de Europa. Hay que recordar, insisto, que a veces los españoles tenemos esa tendencia natural a flagelarnos, también conviene de vez en cuando recordar lo mucho bueno que hay en nuestra historia. No hace falta recordar a Gondomar, a Saavedra Fajardo o a tantos otros que son realmente una gloria de la historia de la diplomacia española. Y termino con una referencia precisamente a los diplomáticos en esta casa, en esta academia. Siempre ha habido, por supuesto, grandes personalidades del mundo del derecho internacional, tanto en el terreno estrictamente universitario como en el terreno de la diplomacia. Si nos vamos al mundo universitario, uno de mis más ilustres antecesores en la presidencia fue Jan Guas Mesía, fue luego académico de Carrillo Salcedo, lo fue nada menos que el maestro Antonio Trullón, lo es ahora nuestra vicepresidenta Araceli Mangas. En definitiva, el mundo internacional ha estado siempre magníficamente representado entre los académicos de número, sin olvidar pues también a quienes, aunque su especialidad académica es la sociología, pero han dedicado quizá la parte principal, ¿no?, de su vida intelectual a las relaciones internacionales, y todos los demás, en el fondo, de un modo o de otro, también lo hemos hecho. Diplomáticos académicos han sido, y cito solo algunos cuantos relativamente recientes, Javier Conde, Manuel Fraga, Gonzalo Fernández de la Mora, José María de Areilza, Fernando María Castilla. Lo es ahora nuestro queridísimo Marcelino Oreja, que ha estado presente unos minutos antes, y me ruego les transmita a todos ustedes un saludo muy cordial, pero que tenía que dejarnos por otro compromiso ineludible. Por tanto, esta es también la casa de la diplomacia española, y aquí estamos siempre enormemente satisfechos de recibir a personalidades tan ilustres que en muy buena medida enorgullecen el funcionamiento de un Estado y de una sociedad.